A continuación vamos a ver la práctica 8 de la asignatura dedicada a presentar el árbol de sintaxis abstracta del compilador de Tinto. El objetivo de esta práctica es describir la estructura de datos que vamos a utilizar en el compilador para almacenar toda la información que estamos analizando de los ficheros fuente. Esta estructura de datos, que es la que se debe construir por medio del analizador semántico, es lo que se conoce comúnmente como el árbol de sintaxis abstracta o en inglés el Abstract Syntax Tree. El código de la práctica, como siempre, lo tenéis aquí para descargarlo y lo tenemos aquí ya descargado. Respecto a las prácticas anteriores, en las que lo que habíamos desarrollado era fundamentalmente el paquete tinto.parser, donde aparecen el analizador léxico y el analizador sintáctico, y también el paquete tinto, donde está la clase principal del compilador. Ahora vamos a introducir 4 nuevos paquetes. El primero de ellos, el paquete tinto.ast. La AST, como digo, es por las siglas de Abstract Syntax Tree, de árbol de sintaxis abstracta. Este paquete tinto.ast contiene una serie de clases e interfaces que son comunes a los otros paquetes, que nos van a hacer falta pues, en bastantes puntos del árbol de la estructura de datos que pretendemos construir. El segundo paquete, pues el paquete tinto.ast struct, contiene las clases que definen las estructuras de alto nivel del lenguaje, ¿no? Que nos van a permitir almacenar la información de esas estructuras de alto nivel del lenguaje, como son pues la estructura que está por encima de todas ellas, que sería la declaración de una biblioteca, o la declaración de funciones, variables, etc. Las instrucciones del lenguaje están descritas en el paquete tinto.ast statement. Aquí vamos a ver enseguida el aspecto que tienen las diferentes clases que describen las instrucciones del lenguaje. Y por último, el paquete tinto.ast expression contiene las clases, como veis, al final son un conjunto de clases bastante extenso. Bueno, en el paquete tinto.ast expression se incluyen las clases que permiten describir expresiones, tanto expresiones aritméticas, expresiones lógicas, etc. Vamos a comenzar por el paquete tinto.ast. Vamos a ir viendo el contenido de la práctica directamente sobre el código. Y bueno, dentro del paquete tinto.ast tenemos una primera interfaz que es access, que permite describir los modificadores de acceso. La interfaz simplemente describe o contiene dos constantes, que serían public access y private access, que me permiten representar el modificador de acceso que tienen las funciones dentro de Tinto. Es decir, una función de una biblioteca puede ser o bien pública o bien privada. Para representar esta información de acceso, si es público o privado, vamos a utilizar estas constantes que se definen dentro de esta interfaz de access. La segunda interfaz sería type o type. Está dedicada a describir las constantes que definen los tipos de datos que manejamos en el lenguaje Tinto. En el lenguaje Tinto tenemos como tipos de datos los tipos int, char y boolean. Ya hemos comentado que el lenguaje Tinto es muy simple en cuanto a los tipos de datos que soporta. También admitimos como tipo de dato el tipo de dato void, que realmente representa cuando una función no devuelve nada. Y vamos a introducir también una constante para identificar cuando se producen errores de tipo. Esto me va a permitir representar en un momento dado, al encontrar posiblemente un error de tipo a la hora de analizar expresiones,
puedes indicar que ya en una cierta expresión es incorrecta. La interfaz type, como digo, lo que contiene serían constantes, int type, char type, boolean type, void type, mismatch type, que permiten darle un código a estos tipos de datos. La tercera clase del paquete TintoAST es la clase TypeSystem. TypeSystem describe el sistema de tipos del lenguaje. En realidad es algo que en principio podríamos haber incluido dentro de type. Sin embargo, he preferido separar los dos conceptos. Por un lado, el cómo se representa un tipo, y por otro lado, todas lo que serían las comprobaciones semánticas respecto a los tipos. La clase TypeSystem contiene un conjunto de métodos que son estáticos. Esto me permite poder ejecutar estos métodos sin tener que crear realmente ningún objeto de la clase TypeSystem, sino que vamos a hacer siempre llamadas a TypeSystem. Por ejemplo, con este método TypeSystem.isInteger. Bien, los primeros métodos que están incluidos en esta clase lo que permiten es distinguir un tipo de dato de otro. Por ejemplo, el método isInteger devuelve true si el tipo que le pasamos corresponde a la constante intType. Tenemos también la versión isBoolean, ischar o isVoid. Hemos incluido también una serie de métodos que, aunque aparentemente son similares a los 4 métodos que hemos visto aquí, sí tienen su sentido si nos planteamos ampliar el conjunto de tipos del lenguaje. El primero de estos métodos es isNumeric. isNumeric verifica que un tipo de dato sea numérico. De los tipos de datos que tenemos ahora mismo en el lenguaje Tinto, el único dato que es numérico es el tipo de dato int. Si nos planteáramos extender el conjunto de tipos del lenguaje e incluir, por ejemplo, el tipo de dato float, pues float también es un tipo de dato numérico. Entonces habría que decir que tanto int como float son numéricos. El método isNumeric lo vamos a utilizar cuando vayamos a analizar expresiones aritméticas. Las expresiones aritméticas, lo que es la suma, resta, multiplicación, división, se van a poder utilizar solamente sobre tipos de datos numéricos. Por tanto, utilizaremos este método, isNumeric, para verificar que los tipos de datos se pueden utilizar en expresiones aritméticas. El siguiente método, isOrderable, lo que indica es si dos tipos se pueden ordenar, es decir, si podemos relacionar los dos tipos mediante los operadores mayor o menor. En este caso, bueno, si los dos tipos son numéricos, sí podemos compararlos. Si los dos tipos son char, también podemos compararlo entendiendo la comparación de mayor o menor como lo que sería el orden alfabético, el orden lexicográfico. El siguiente método que está incluido en el sistema de tipos es el método isComparable. Este método nos permite conocer si dos tipos de datos pueden utilizarse en una comparación con operadores igual o distinto. Esto será posible, o sea, dará un resultado correcto si, por ejemplo, los dos tipos de datos son numéricos. Si tengo dos tipos de datos numéricos, pues yo puedo utilizar ambos tipos de datos como parte izquierda y parte derecha de los operadores relacionales de igualdad o de desigualdad. También si estamos hablando de tipos de datos booleanos o de tipos de datos de tipo carácter. Sin embargo, tal y como hemos puesto, no podríamos comparar pues, un tipo de dato int con un char, por ejemplo. No podemos hacer algo como 3 igual o distinto del carácter A. En principio, aunque sería factible considerar el tipo char como un tipo numérico, y de hecho en algunos lenguajes es así, he optado por considerarlos como tipo de datos no numéricos. Por tanto, no podemos comparar un char con un entero. Tampoco vamos a poder hacer cosas como incrementar un valor char, un carácter.
El siguiente comando, isRegularWord, lo que verifica es que un determinado tipo de datos se puede almacenar en un registro de 32 bits. En realidad, todos los tipos de datos que estamos utilizando en la versión actual de Tinto, de nuestro compilador, son tipos de datos que vamos a almacenar en 32 bits. Por tanto, todos los tipos de datos devuelven true. Si nos planteáramos, como ya digo, extender el conjunto de tipos del lenguaje y, por ejemplo, nos planteáramos incorporar el tipo de dato long, el tipo de dato long requiere 64 bits, requiere 2 palabras. Por tanto, en ese caso, si tuviéramos el tipo de dato long, pues el método isRegularWord generaría falso como resultado. En principio lo tenemos preparado la clase de TypeSystem para ser capaz de verificar si un determinado tipo de dato se almacena o no se almacena en un registro normal, que sería un registro de 32 bits. El último de los métodos de la clase TypeSystem es getSize. getSize lo que devuelve es el tamaño que ocupan un determinado tipo de datos expresado en bytes. Los tipos de datos int, char y boolean pues ocupan una palabra, ocupan 32 bits, por tanto el resultado es 4 bytes, el tamaño de esos datos. Sin embargo, el tipo de dato void, en principio, tal y como aparece ahí, hemos indicado que no va a ocupar ningún espacio. Bien, estas serían las 3 clases o interfaces que definimos dentro del paquete Tinto.ast, es decir, es el paquete raíz del árbol de sintaxis abstracta. Vamos a ir viendo ahora cuáles serían el resto de clases que vamos a definir para poder construir una estructura de datos que almacene toda la información que podemos leer de un fichero fuente descrito en Tinto. Vamos a ver ahora las clases que están definidas dentro del paquete AST_struct, que serían las estructuras de datos de alto nivel. La primera de ellas va a ser la clase LibraryDeclaration. LibraryDeclaration realmente va a suponer la raíz del árbol de sintaxis abstracta. Es decir, lo que pretendemos hacer con un analizador semántico, cuando en la próxima práctica veamos cómo desarrollamos ese analizador semántico para Tinto, el objetivo de ese analizador semántico va a ser construir el árbol de sintaxis abstracta completo. Ese árbol de sintaxis abstracta completo va a ser un objeto de la clase LibraryDeclaration. LibraryDeclaration contiene toda la descripción que uno ha analizado de un fichero fuente en Tinto. Como sabéis, un fichero fuente de Tinto lo que describe es una biblioteca de funciones. Es decir, es lo que llamamos un library o native en el caso de ser una biblioteca de funciones nativas. Pero en cualquier caso, sea nativa o no, lo que contiene un fichero fuente de Tinto es la definición de una biblioteca. Bueno, pues el análisis de ese fichero va a dar lugar a un objeto de la clase LibraryDeclaration. ¿Qué contiene la clase LibraryDeclaration? ¿Qué van a contener todos los objetos de esta clase? Bueno, pues por un lado, un campo que es name, que es el nombre, el identificador de la biblioteca. Este va a ser el identificador que aparezca detrás de la palabra clave library o native, y además debe coincidir también con el nombre del fichero fuente de Tinto. El comienzo de todos los ficheros de Tinto consiste en una serie de cláusulas de importación. Los nombres de esas bibliotecas importadas los vamos a almacenar en un vector que vamos a llamar imported. Este vector imported es un vector de cadenas, es decir, de identificadores, y lo que va a almacenar no es más que los nombres de las bibliotecas importadas dentro del fichero de definición de la biblioteca que estamos analizando. Y por último,
el tercer campo de esta clase sería function, que es un vector de funciones. Una biblioteca en Tinto es una biblioteca de funciones, es decir, una colección de funciones. Las funciones, como veremos enseguida, van a ser objetos de tipo function. Por tanto, realmente una library declaration no es más que una colección de declaración de funciones. Es decir, lo más importante de una declaración de una biblioteca es el conjunto de funciones incluidas. Como ya digo, aparte de lo que es la información de estas funciones, necesitamos también el identificador de la biblioteca y la lista de otras bibliotecas que son importadas en su código. El constructor de un objeto library declaration se basa solamente en su identificador. Es decir, a partir del identificador, que en su momento, como veréis, se toma del nombre del fichero, podemos crear un objeto library declaration que me definirá ya una biblioteca, una declaración de una biblioteca de funciones, en principio formada exclusivamente con su identificador, su nombre, y donde la lista de funciones y la lista de cláusulas de importación están vacías. Los métodos de esta clase pues serían getName para obtener el identificador, el método addImportedLibrary. Esto lo que me permite es añadir el nombre de una biblioteca dentro de lo que sería el vector de bibliotecas importadas. El método realmente comprueba que no se ha añadido ya esa biblioteca, y si es así, si no está todavía incluida, pues lo añade dentro del vector imported. También tenemos un método que permite asignar directamente todo el contenido del vector de bibliotecas importadas. O sea, directamente le pasaríamos el vector completo, la lista completa de bibliotecas importadas, y lo asignaríamos al campo imported. Tenemos también el método getImported. GetImported obtiene una lista, es decir, un array de strings con los identificadores de todas las bibliotecas importadas. Aquí no es más que leer el campo imported del vector imported y extraer su resultado como array de strings. Eso en cuanto a la lista de bibliotecas importadas. En cuanto a las funciones, pues tenemos el método addFunction, que lo que hace es añadir una función al vector a la lista de funciones definidas dentro de la biblioteca. GetFunctions, que lo que hace es obtener un array de objetos función, de definiciones de funciones. GetAnyFunction, lo que hace es buscar una función a partir de su nombre y los tipos de datos de sus argumentos. Es decir, una de las características de Tinto es que permite tener funciones con el mismo nombre, es decir, permite la sobrecarga de las funciones. Es decir, esta sobrecarga de funciones o estas funciones que pueden coincidir en el identificador, en el nombre de la función, se deben distinguir en cuanto a los argumentos de llamada. GetAnyFunction lo que hace es buscar dentro del vector function, el vector de funciones, una función que tenga el mismo nombre y los mismos tipos de datos como argumentos. El resultado de la función es un objeto function, es decir, una declaración de funciones que corresponde con este nombre y estos tipos de datos. Tenemos también el método getPublicFunction, que esto haría exactamente lo mismo, es decir, busca entre todas las funciones una que se llame, cuyo identificador corresponda al campo, al argumento name, y cuyos tipos de datos correspondan a los que le estamos pasando, pero que además debe ser una función con un modificador de acceso público. Es decir, dentro del recorrido que se hace para buscar las funciones, bueno, pues en el primer caso, getAnyFunction busca la función independientemente de cuál es su modificador de acceso. En la segunda, getPublicFunction, busca una función exclusivamente entre las funciones que son públicas. ¿Por qué existen estos dos métodos? Bueno, pues porque
dentro del código de una función podemos hacer llamadas a cualquier función pública o privada de la misma biblioteca. Pero si queremos utilizar una función de una biblioteca importada, solamente podemos hacer llamadas, podemos ejecutar funciones de tipo público. Esto me permite, para una determinada declaración de una biblioteca, conocer si una función es pública o buscar una determinada función entre solo las funciones públicas. Y por último, isImported, le pasaríamos el nombre de una biblioteca y lo que nos devuelve es si se encuentra o no entre las bibliotecas importadas. Bien, como hemos visto, básicamente el árbol de sintaxis abstracta que pretendemos construir, que va a ser un objeto library declaration, al final es un contenedor de objetos de la clase function, que serían declaraciones de funciones. Bien, ¿cómo está definido la clase function? Bien, pues tiene, por un lado, un campo, que es el nombre de la biblioteca a la que pertenece. En segundo lugar, el segundo campo es el identificador de la función. Sería el campo name. Tenemos también el modificador de acceso de la función, es decir, si la función es pública o privada. Este valor que tenemos aquí será, como hemos visto antes en el paquete .st, en access, pues será access.publicaccess o access.privateaccess. Bien, ese sería el campo access dentro de la declaración de una función. Tenemos también el campo type. Este campo almacena el tipo de datos que devuelve la función y su valor va a ser un código, va a estar almacenado con un valor de tipo entero y debe ser alguna de las constantes que hemos definido en la interfaz type. Sería o inType si la función devuelve un valor de tipo entero, o charType si la función devuelve un valor de tipo carácter, booleanType si devuelve un booleano, voidType si es una función declarada como void. El siguiente campo de una declaración de funciones es la lista de argumentos, es decir, los parámetros de la función. Los parámetros de la función van a ser objetos de la clase variable, de la clase variable. Veremos enseguida qué contenido tiene la clase variable, pero esto me permite definir pues, los parámetros de llamada a la función. Si pensamos en la definición de una función, pues tendríamos el modificador de acceso, de tipo de dato, identificador de la función, declaración de sus argumentos y a continuación lo que vendría ya sería el cuerpo, es decir, el conjunto de instrucciones que forman la función. Bueno, ese conjunto de instrucciones lo vamos a almacenar en un campo que se va a llamar body, el cuerpo, y va a ser un block statement, es decir, un bloque de instrucciones. Ya veremos enseguida cómo se declaran las instrucciones y cómo está declarado los objetos de la clase block statement. Estas instrucciones, además, incluyen declaraciones de variables locales, puesto que en muchas ocasiones necesitamos, cuando por ejemplo estemos analizando expresiones, necesitamos saber si una determinada variable está declarada como variable local del método o no, vamos a tener una lista de variables locales declaradas en la función. De manera que dentro de una expresión podemos encontrarnos o bien referencias a variables locales o bien referencias a argumentos de la función. Bien, el constructor se lanza con el modificador de acceso, el tipo, el identificador y la biblioteca a la que pertenece la función y a partir de ahí se empezarán a añadir argumentos y añadir el cuerpo de la función. Tenemos también métodos getters, es decir, que para obtener el contenido de los campos, getName, getAccess, getType. Tenemos métodos para añadir argumentos. Esto lo que hace es añadir un argumento más. Inicialmente el constructor de una declaración de funciones no incluye los argumentos y el analizador lo que va a ir haciendo es ir añadiendo los argumentos conforme los vaya leyendo, los vaya analizando. Un argumento, como ya he dicho, es un objeto de la clase variable. Y bueno, este método no es más que añadir este objeto a la lista
que llamamos argument. Podemos también pasar, añadir los argumentos no de uno en uno, sino en bloque, es decir, sustituir toda la lista de argumentos por un vector de objetos variable. Pues en ese caso lo que se hace es leer todos los objetos del vector y copiarlos en la variable argument. Tenemos también el método getArguments, que devuelve la lista de argumentos, la lista variable. GetArgumentTypes, esta es un método interesante porque lo que devuelve no son los objetos variables, sino los tipos de datos de esos argumentos. SetArgumentTypes me permite definir, es parecido al método addArgumentList, salvo que en lugar de añadir las variables con los nombres que hayamos encontrado, nos permite definir la función exclusivamente con los tipos sin darle, sin indicarle los nombres de las variables. En este caso, todas las variables, todos los argumentos ya realmente de la función se van a llamar arg y el índice que sea. Como veis, se construye un objeto variable con el tipo de dato que sea y el nombre arg seguido de su índice, y eso se añade a la lista de argumentos. El método match es el que me permite verificar si un determinado nombre y un determinado lista de tipos corresponden con una cierta función. Es decir, si hemos visto antes cómo podíamos buscar dentro de un objeto library declaration, cómo podíamos buscar una función, teníamos dos métodos, getAnyFunction o getPublicFunction. Internamente esos métodos hacen uso de este método match, es decir, que me permite saber si una determinada función corresponde con un cierto identificador y una cierta lista de tipos de datos. Esto en cuanto a la gestión de los argumentos. Después tenemos también el método addLocalVariable, que me permite añadir una declaración de una variable local. GetLocalVariables obtiene la lista completa. SetBody me permite asignar todo el conjunto de instrucciones de la función. GetBody permite obtenerlo. Y por último, getLabel. Esto es algo que veremos bastante más adelante. Necesitamos una etiqueta asociada a cada función. Eso lo veremos a la hora de generar el código intermedio. La etiqueta asociada a la función se va a obtener a partir de el nombre de la biblioteca, el guión bajo, el nombre de la función, guión bajo, el tipo de dato del primer argumento, guión bajo, tipo de dato del segundo argumento, etc. Esto lo que me permite es asegurar que las etiquetas de las funciones nunca coincidan. Podemos tener funciones que se llamen igual dentro de la misma biblioteca, pero si los tipos de datos de sus argumentos son distintos, la etiqueta que se va a generar es distinta. Bien, ese sería los objetos de tipo function. Como digo, describen funciones. Ya hemos comentado los objetos de tipo variable. Variable es una clase que me permite definir variables. Variables que pueden ser también o bien variables locales internas de una función o bien argumentos de declaración de esa función. La información que hay que almacenar respecto de una variable pues es el tipo de dato de la variable y el nombre de la variable, su identificador. El constructor pues está basado en esos dos valores, es decir, el tipo de dato y el nombre de la variable. Y bueno, los métodos asociados de la clase pues serían getters y setters. Tenemos el método getType, el método getName, el método setName y el método equals, que simplemente compara un identificador con el nombre de la variable. Y para terminar, con las clases incluidas dentro del paquete TintoStStruct tendríamos la clase SymbolTable, la tabla de símbolos. La tabla de símbolos es una clase bastante algo más complicada. No es exactamente
un contenedor, que es básicamente el tipo de datos que uno se encuentra en los árboles de sintaxis abstracta. Básicamente lo que estamos haciendo es construir una estructura de datos, y esa estructura de datos, cuyo objetivo es almacenar toda la información que uno está leyendo, pues prácticamente todas las estructuras son contenedores de datos, son clases de tipo registro, por decirlo de alguna forma, ¿no? Son clases formadas por un conjunto de campos que me permiten, bueno, pues almacenar toda la información asociada a cada objeto. En el caso de la clase SymbolTable o tabla de símbolos, lo que me permite es llevar un control respecto a cuáles son las variables y las funciones que estamos analizando en cada momento. Bien, la tabla de símbolos, en primer lugar, va a contener una lista de declaración de bibliotecas, ¿de acuerdo? El compilador, a medida que vaya necesitando analizar ficheros .tinto, como os comenté el primer día, aunque la clase principal de una aplicación descrita en Tinto debe ser main.tinto, pero realmente nuestra aplicación puede tener muchas otras clases, muchas otras bibliotecas. De manera que el compilador va a tener que analizar todas las bibliotecas que formen parte de una aplicación dada. El compilador va a trabajar con una única tabla de símbolos donde vamos a almacenar todas las bibliotecas que estamos analizando para construir la aplicación. De entre todas las bibliotecas, en cada momento va a haber una biblioteca que es la biblioteca activa, que es precisamente la que se encuentra en ese momento en estado de análisis. Es decir, en cada momento el compilador va a ir leyendo un archivo de entrada, y la biblioteca activa, este campo Active Library, contendrá la referencia a la biblioteca que estamos analizando en ese momento. Es decir, cuál es el fichero .tinto que estamos leyendo y que estamos analizando, pues esa será la biblioteca activa. Dentro de la biblioteca activa, el analizador semántico, nuestros analizadores, se van a dedicar a analizar, obviamente, las funciones. Bueno, pues cuando estemos analizando una función, vamos a indicarlo también con el campo ActiveFunction. ActiveFunction lo que contiene es cuál es la función que se está analizando en cada momento. Mientras el compilador está en la fase de análisis, es decir, está leyendo ficheros de entrada .tinto y está analizando, por tanto, bibliotecas, en el momento en que comienza a analizar una función dentro de esa biblioteca, pues esa función, ese objeto function, lo indicamos mediante el campo ActiveFunction. ¿Por qué es importante conocer cuál es la función activa? Pues porque cuando yo empiezo a analizar por ejemplo, unas instrucciones, una serie de instrucciones, o más bien las expresiones, en las expresiones me puedo encontrar referencias a variables. Yo necesito saber entonces, cuando analice una determinada expresión, a partir del nombre de la variable, yo tengo que ser capaz de encontrar el objeto variable que me define esa variable. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues ese objeto variable debe ser o bien un argumento de la función activa o bien una variable local de la función activa. Para trabajar con estos argumentos y variables locales, vamos a utilizar una pila de variables. ¿Por qué vamos a usar esta pila? Si os fijáis, esta es una pila, ¿vale? Un objeto de stack que está formado, o sea, que lo que apila son, para entendernos, listas de variables. Hashtable lo que me permite son diccionarios que me permiten encontrar rápidamente un objeto variable a partir de su nombre. ¿De acuerdo? Hemos usado una tabla hash para que el acceso, para que las búsquedas de variables sean rápidas, pero básicamente lo que tendríamos aquí es una lista de variables. La tabla de símbolos maneja una pila de listas de variables. ¿Por qué una pila? Bueno, pues porque las variables van a estar descritas dentro de ámbitos de declaración. Cuando yo me encuentre en un bloque de instrucciones y dentro de ese bloque yo declare una variable, cuando yo cierre el bloque, esa variable, que será una variable local, ya no debe estar activa, ¿de acuerdo? Yo no puedo referenciar a una variable fuera del bloque en el que se ha declarado esa variable.
Para poder controlar eso, para poder manejar eso, yo necesito en todo momento tener almacenado cuáles son las variables que están accesibles en el bloque de código que estoy analizando. Cuando cierre un bloque, entonces desapilaré, quitaré de la pila la lista de variables declaradas en ese bloque. En Tinto, igual que en C, en C++, en Java, C#, los bloques pueden ser anidados, los bloques de código pueden ser anidados. Es decir, dentro de un bloque de código, si hay llave abierta, lista de instrucciones, llave cerrada, esas listas de instrucciones podrían ser, por ejemplo, una instrucción if. Una instrucción if, el cuerpo de la instrucción if, pues podría tener un bloque de instrucciones que a su vez podrían declarar variables. Es decir, yo puedo tener bloques de código anidados. Sin embargo, una variable solamente puedo utilizarla dentro del bloque en la que está declarada. En cada momento yo estaré analizando una determinada instrucción que formaba parte no solo de un bloque de código, sino de una lista de bloques anidados. ¿De acuerdo? De manera que yo puedo referenciar una variable que esté no solo declarada en el bloque en el que me encuentro, sino en cualquier bloque superior, hasta llegar, por supuesto, al bloque que define la función en su conjunto que debe tener entre las variables declaradas todos los argumentos de llamada de la función. El constructor de la tabla de símbolos, pues simplemente comienza estos campos con pila vacía, listas vacías y objetos nulos. Tenemos el método addLibrary, que me permite añadir una biblioteca a la lista de bibliotecas de la tabla de símbolos. getLibrary, que me permite buscar una biblioteca dentro de la lista de bibliotecas de la tabla de símbolos. getActiveLibrary, que me permite obtener la biblioteca activa, ¿de acuerdo? Que será la biblioteca del fichero que estemos analizando en ese momento, en cada momento. setActiveLibrary, esto me permite asignar cuál es la biblioteca activa. Cuando comencemos a analizar una biblioteca, pues indicaremos que esa biblioteca pasa a ser la biblioteca activa. getLibraries me permite obtener todas las bibliotecas que están incluidas en cada momento en la tabla de símbolos. Más funciones ya referidas a funciones, pues getActiveFunction me devuelve cuál es la función activa. setActiveFunction me permite asignar cuál es la función activa. Esto es un método que vamos a ejecutar cuando comienzo a analizar una función. Cuando yo comienzo a analizar una función, lo que hago, le voy a pasar cuál es el nombre y los tipos de datos de la función y la va a buscar dentro de la biblioteca activa. Cuando encuentra esa función con este identificador y estos tipos de datos, la asigna como ActiveFunction, ¿de acuerdo? Y además hace más cosas. Además, en ese momento limpia toda la pila de ámbitos de declaración de variables y empieza a construir una nueva pila donde el primer ámbito lo que hace es rellenarlo con los argumentos de declaración de la función. Esto permite que cuando empecemos a analizar el código de la función, las variables accesibles, pues, entre ellas van a estar los argumentos de llamada a la función. Cuando yo busque una determinada variable dentro de toda la pila de ámbitos, yo encontraré como ámbito más bajo los argumentos de declaración de la función. Podemos también crear nuevos ámbitos. El método createScope lo que hace es añadir un nuevo ámbito a la pila de ámbitos de declaración de variables. Pues como veis, esto lo que hace es crear un nuevo ámbito, una nueva lista de variables y la añade en la cima de la pila. También podemos eliminar el ámbito que está en la cima de la pila. Es decir, conforme yo abra un ámbito de declaración de variables, pues cuando lo haga crearé un ámbito. Es decir, cuando yo analizando me encuentre una llave abierta de un bloque de instrucciones, lo que haré será crear un nuevo ámbito de declaración. Cuando me encuentre la llave cerrada, es decir, cuando esté cerrando ese bloque, lo que hago es desapilar ese ámbito de declaración de variables. Cuando me encuentro una declaración de variable dentro del código, lo que voy a hacer es, dentro de la tabla de símbolos, añadir la variable local. Añadir la variable local me va a permitir
incluir esta variable dentro de la pila, dentro del ámbito que está en la cima de la pila. Y también dentro de la función activa voy a ejecutar el método add local variable. Es decir, para añadir una variable local vamos a hacer una llamada a la tabla de símbolos añadiendo la variable. Y ya la tabla de símbolos va a ser la encargada tanto de añadir el objeto variable a la función como de añadir el objeto variable a el ámbito de declaración de variables en el que me encuentro en cada momento. Podemos también añadir argumentos en la función. Esto es algo similar, solo que en este caso no sería una variable local, sino un argumento. Y getVariable. GetVariable es el método que busca en la tabla de símbolos una determinada variable. ¿Cómo lo hace? Pues busca una variable con ese nombre en el ámbito de declaración que se encuentra en la cima de la pila. Si no lo encuentra, va bajando en la pila de ámbitos hasta encontrar un ámbito que sí contenga una variable con ese nombre. Esto en realidad lo que me permite es algo bastante curioso, que no todos los lenguajes lo admiten. Podemos tener variables con el mismo nombre, con el mismo identificador, dentro de la misma función de Tinto. ¿De acuerdo? Siempre y cuando estén en ámbitos diferentes. Es decir, yo puedo tener una variable i de un índice dentro de un bloque, por ejemplo, de un while, y después, más adelante, puedo introducir, puedo tener otra instrucción, por ejemplo, otro bucle, otra instrucción while, que de nuevo declara una variable que se llame i. En ese caso, las variables van a ser variables diferentes. Solo que cada una de ellas va a estar declarada en un ámbito distinto. No va a haber colisiones, puesto que las variables que se llamen de la misma forma, que tengan el mismo identificador, nunca pueden declararse dentro del mismo ámbito. Sin embargo, una variable sí puede ocultar con su nombre una variable que se llame igual, pero que esté en un ámbito de declaración más bajo. Por ejemplo, si una función tiene un argumento que se llame, por ejemplo, aux, un bloque de instrucciones o un bloque de código podría declarar una variable que tuviera el mismo nombre, que se llamara exactamente igual. Eso no hay ningún problema. La única cuestión es que ese identificador oculta entonces al argumento. Mientras estemos en ese bloque, toda referencia a una variable que se llame igual va a ser a esa variable del bloque y no al argumento. Pero es válido. Es decir, Tinto no va a generar un error al encontrarse dos variables con el mismo nombre cuando esas dos variables estén en ámbitos distintos. Para saber eso, para saber si a la hora de añadir una variable existe o no existe una variable ya en el ámbito que está en la cima de la pila, pues tenemos el método getVariableInScope. Esto lo vamos a utilizar para verificar, cuando me encuentro una declaración de una variable, verificar que no existe ninguna variable con el mismo nombre en el mismo ámbito de declaración. Bien, con esto terminaríamos lo que sería la tabla de símbolos y las clases dedicadas a describir las estructuras de datos de alto nivel. Como ya digo, el objetivo fundamental del analizador semántico que desarrolle el compilador o que incluyamos dentro del compilador va a ser construir un objeto Library Declaration. Y dentro de ese objeto Library Declaration ya estará toda la información que hayamos leído del fichero de entrada que sea. Pero es más, el compilador realmente no va a leer solamente un fichero y le va a hacer el análisis semántico a ese fichero. El analizador semántico va a obtener un objeto Library Declaration, pero el compilador va a manejar una tabla de símbolos, de manera que va a ir almacenando todos los objetos Library Declaration que se vayan analizando, los va a ir añadiendo a la tabla de símbolos. Bueno, el siguiente de los paquetes que vamos a añadir es el paquete tinto.ast.statement. En este paquete lo que incluimos, vamos a ir cerrando el resto de clases,
En este paquete, en el paquete Tinto-st-statement, incluimos las clases dedicadas a describir instrucciones del lenguaje Tinto. Tenemos una primera clase, que va a ser una clase abstracta, que es una clase genérica que describe, en principio, cualquier instrucción del lenguaje Tinto. Vamos a definir como clase abstracta statement, de manera que todas las clases que desarrollen una instrucción de Tinto van a ser subclases de statement. Lo único que van a tener en común todas las instrucciones de Tinto, o todas las clases que describen instrucciones de Tinto, van a ser un método que vamos a llamar returns. Returns lo que indica es si una determinada instrucción alcanza siempre un retorno. ¿Esto por qué lo utilizamos? Bueno, pues porque me interesa, por ejemplo, en una función verificar que el código de la función siempre alcanza un return. Y también me interesa verificar que si yo ya tengo un return dentro de un bloque de instrucciones, no puedo añadir más instrucciones, porque las que vengan debajo del return no se van a ejecutar nunca. Entonces, debemos saber siempre si las instrucciones alcanzan un retorno o no. Vamos a ir viendo las diferentes instrucciones. Pues la primera podría ser, por ejemplo, el bucle while. Un bucle while lo vamos a describir por medio de un objeto de la clase while statement. While statement, por supuesto, extiende statement, es decir, es una clase que describe una instrucción y que contiene, como ya os he comentado antes, la mayor parte de las clases que estamos incorporando dentro del paquete AST son contenedores, es decir, son clases que lo que me permiten es almacenar la información que yo voy recopilando al hacer el análisis. Un bucle while lo que contiene es la condición y el cuerpo del bucle. Bueno, pues la condición va a ser una expresión que debe ser de tipo booleano, que debe ser cuando se analice o cuando se ejecute la condición debe devolver un valor o true o false. El while, el cuerpo de la instrucción, lo vamos a almacenar en un campo que vamos a llamar instruction. Bien, pues el constructor simplemente le pasaremos los dos campos, es decir, cuál sería la expresión que describe la condición del bucle y cuál sería la instrucción que describe el cuerpo del bucle, y pues no hace más que copiarlo en los dos campos. Después lo que tenemos son getters que me permiten acceder a la condición o acceder al cuerpo del bucle. Hemos dicho que todas las instrucciones deben tener un método returns, que lo que me indica es si la instrucción alcanza una instrucción de retorno. En un while esto va a ser siempre falso, es decir, un while, como no sabemos si la condición se cumple alguna vez o nunca, no sabemos si, incluso en el caso de que la instrucción, el cuerpo del bucle tuviera instrucciones de tipo return, es posible que ni siquiera nunca se llegue a ejecutar esa instrucción, porque desde la primera evaluación el bucle, la condición sea falsa y no se ejecute el cuerpo. Por tanto, el método returns va a devolver, para un while, va a devolver siempre falso. La segunda de las clases dedicadas a describir instrucciones sería if statement, que describe una instrucción if. Una instrucción if, ¿cuál es la información que almacenamos de una instrucción if? Pues cuál es su condición, que de nuevo va a ser una expresión de tipo booleano. ¿Cuál es la instrucción o bloque de instrucciones que ejecutamos cuando la condición es cierta? Eso es lo que entendemos por el then. Y cuál es la instrucción o el conjunto de instrucciones que vamos a ejecutar cuando la condición es falsa. Esto es el else. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos el campo then instruction y el campo else instruction, que me permiten almacenar estas instrucciones, la instrucción del then y la instrucción del else. El constructor, pues igual que antes, lo que tenemos es una clase que es un simple contenedor de estos tres campos. El constructor hay que pasarle los tres valores. Cuando tenemos que describir una instrucción if que no tiene else, pues el tercer argumento estará nulo. Cuando else instruction esté a nulo, eso quiere decir que esta instrucción if no tiene cláusula else.
Bueno, el contenido se asigna en el constructor. Después tenemos pues getters, método que me permite acceder al contenido, getCondition, getThenInstruction, getElseInstruction. Y el método returns lo que hace es verificar si esta instrucción if siempre alcanza un return. Bueno, si una instrucción if tiene then y tiene else, y tanto then como else alcanzan siempre un return, entonces el if siempre va a alcanzar un return. Pero si no tiene else o si alguno de los dos no alcanza un return, entonces la instrucción if no puedo garantizar que se alcance el return. Bueno, como veis, si no hay instrucción else, devuelvo falso, es decir, no alcanza un return. Voy a ver si el then y el else alcanzan un return o no, y devolveré true si los dos alcanzan, si tanto el then como el else alcanzan el return. Bien, esa sería la instrucción if. Tenemos, bueno, pues sencilla también la instrucción return. La instrucción return me permite representar instrucciones de retorno y una expresión. Pues tendremos el campo expression que me permite almacenar la expresión que me encuentro en la instrucción de retorno. El constructor sería pasándole la expresión. Hay que tener en cuenta que para las funciones de tipo void lo que hago es un return punto y coma, es decir, no hay expresión. En esos casos voy a utilizar el valor nulo. Es decir, si expression tiene el valor nulo, quiere decir que la instrucción return es un return punto y coma que describe el retorno de una función de tipo void. Bueno, tenemos el método getExpression y por supuesto el return dice que sí. Una instrucción return evidentemente alcanza un return, puesto que es de lo que estamos hablando. Más instrucción de asignación. Una instrucción de asignación es algo de tipo variable igual a expresión. ¿De acuerdo? La parte izquierda de la instrucción de asignación va a ser una referencia a una variable. Algo de tipo A igual a B más C. Pues la parte izquierda será la A, será la referencia a la variable. La parte derecha, que sería B más C, por ejemplo, pues sería una expresión. De nuevo, una instrucción de asignación, pues un contenedor que tiene esa información, cuál es la variable de la parte izquierda y cuál es la expresión de la parte derecha de la asignación. El constructor le pasamos pues los valores de esos dos campos. Tenemos los getters correspondientes, el getLeftHand y el getExpression, para acceder a cada uno de los campos, y la instrucción de asignación no es una instrucción return, por tanto, falso. El block statement es un bloque de instrucciones. Block statement es, pues para entendernos, lo que encontramos con llave abierta, lista de instrucciones, llave cerrada. Bien, pues un bloque de instrucciones lo que contiene entonces va a ser una lista de instrucciones. Un bloque de instrucciones en sí es una instrucción, pero una instrucción que está formada por una lista de instrucciones. Un bloque. ¿Cómo sabemos si el bloque devuelve o no devuelve y tal? Vamos a ir añadiendo las instrucciones una a una, y eso me permite ir llevando un control sobre si el bloque alcanza siempre un return o no. Inicialmente, entonces, el constructor va a generar una lista vacía. ¿Vale? La lista de instrucciones de un bloque de instrucciones inicialmente estará vacía y, por supuesto, no alcanza una instrucción return, puesto que no tiene ninguna instrucción. Tenemos un getter, getStatementList, que me devuelve la lista completa. El método returns, realmente en este caso lo que va a hacer es devolver el valor que vamos a almacenar en este campo return. Este campo va a ser un flag, una bandera que nos va a indicar cuando el conjunto de instrucciones almacenadas en un bloque alcanza o no una instrucción de retorno. El bloque, las instrucciones de un bloque las vamos a añadir de una en una. Entonces tenemos el método addStatement que me permite añadir instrucciones a un bloque. ¿Qué ocurre? Bueno, pues me puedo encontrar con que esa instrucción sea nula, o lo que le esté pasando sea un null, en cuyo caso pues no añado nada. Puedo encontrarme con que la instrucción sea de tipo, o sea una instrucción que ya alcanza siempre un return, sea porque es una instrucción de retorno, o sea, por ejemplo, porque es un if, y los dos, tanto el then como el else, alcanzan un return. Entonces, si es así, el bloque
la última instrucción que yo le he añadido ya alcanza un return. En ese momento pondremos la bandera returns a true. Y por lo demás lo que hay que hacer es añadir esta instrucción a la lista de instrucciones que se almacena en block statement. Para terminar con las instrucciones, el último tipo de instrucción que contiene en este momento, en esta versión del lenguaje Tinto, del compilador de Tinto, sería call statement, que sería la llamada a una función. Una llamada a una función nos la podemos encontrar también como parte de una expresión. De hecho, las llamadas a funciones van a ser expresiones cuyo tipo de dato va a ser el valor que devuelva esa función. Una llamada a una función nos la podemos encontrar también como una instrucción suelta, es decir, esto era dentro de las instrucciones que empezaban por identificador. Bueno, pues en este caso, cuando una llamada a una instrucción no es parte de una expresión, sino una instrucción suelta, pues lo representaremos mediante un objeto call statement que realmente lo que contiene es la call expression, es la expresión de la llamada a la función, que será un objeto de tipo expression, como veremos enseguida. El constructor, pues simplemente le pasamos el call expression, tiene su getter, y el returns va a ser falso, puesto que una llamada a una función no es una instrucción de retorno. Bien, con esto tendríamos explicado todas las clases que me describen las instrucciones de Tinto. Es decir, estos son objetos que me permiten representar todas las instrucciones que yo vaya leyendo al analizar las instrucciones de una función de Tinto. Bueno, ¿qué nos queda en cuanto al contenido del código Tinto? Nos quedan las expresiones. Las expresiones nos las hemos encontrado tanto en las instrucciones de asignación, que eran variable igual a expresión, como también las condiciones que aparecen, por ejemplo, en la instrucción if. La condición es una expresión que tiene que ser de tipo boolean, pero es una expresión, y la condición de un bucle while igual. Tendríamos también una expresión de tipo boolean, pero un objeto que habíamos visto que era de tipo expression. Bien, esos objetos de tipo expression pues, están declarados, están definidos dentro del paquete Tinto AST Expression. Dentro de este paquete, que como veis tiene todas estas clases, iremos viendo poco a poco, comenzaríamos con la clase más genérica, que es la clase Expression, que está definida como una clase abstracta. Expression es una clase que encapsula cualquier expresión, y lo que tienen en común todas las expresiones es que cualquier expresión es de un determinado tipo. O sea, una expresión al evaluarla dará un valor de tipo entero, de tipo char, de tipo boolean, pero desde luego al evaluarla tiene que dar un valor de un cierto tipo. El tipo de dato de la expresión se debe conocer en el momento de analizar la expresión. Por tanto, lo que tienen en común todas las expresiones, y lo introducimos dentro de lo que sería la definición abstracta de la clase expression, sería el tipo de dato. El constructor, incluso aunque sea una clase abstracta, vamos a tener un constructor donde le pasamos el tipo de dato y lo almacenamos, y va a tener un método que accede a ese tipo de dato. Bien. Tipos de expresiones. Bueno, pues nos vamos a encontrar, por ejemplo, expresiones de tipo literal. Las expresiones de tipo literal van a ser expresiones que tienen un valor constante. Literal expression, o sea, la clase literal expression me permite encapsular expresiones que almacenan valores literales. Cuando nos encontremos a analizar un literal, que sea del tipo, por ejemplo, un literal de tipo entero, encontramos el valor 139, pues el valor 139, al analizarlo, lo vamos a representar mediante un objeto que va a ser un objeto de la clase literal expression. La clase literal expression también es una clase abstracta porque vamos a tener clases diferentes para cada tipo de dato distinto de los literales. Es decir, vamos a tener una clase para los literales de tipo entero, una clase para los literales de tipo char, una clase para los literales de tipo boolean. Vamos a verlo enseguida. Tenemos, por ejemplo, boolean literal expression. Boolean literal expression es una clase que me describe
un literal de tipo boolean, es decir, una constante que va a ser o true o false. Boolean literal expression extiende literal expression, que a su vez extiende expression. El constructor, bueno, los objetos de la clase boolean literal expression almacenan el valor que va a ser o bien true o bien false, es decir, un valor de tipo boolean. El constructor se puede basar o bien en el lexema, es decir, en la cadena true o la cadena false, que lo haremos pues parseando el lexema. Fijaos que el constructor hace una llamada a super, es decir, construye el objeto inicialmente mediante el constructor de la clase abstracta, indicando que su tipo de dato es un tipo de dato boolean. O bien podemos hacer un constructor de tipo boolean literal expression directamente con el valor. Lo que haríamos sería almacenar el valor en boolean y ya está. El método público en este caso pues es un getValue que devuelve el valor que tengo almacenado, que será, como ya digo, o true o false. Integer literal expression es también una clase que me describe un literal de tipo entero. Un literal de tipo entero pues será un objeto de la clase integer literal expression que, como veis, es una subclase de literal expression que a su vez es una subclase de expression. Un objeto integer literal expression lo que almacena es el valor de la constante entera que estemos representando. El constructor podemos basarnos en el lexema del literal, y ese lexema, bueno, pues si empieza por 0x, entonces es que el lexema me está representando una constante entera descrita en formato hexadecimal. Vamos a obtener el valor haciendo un integer parseInt hexadecimal, es decir, pasándole el valor 16 como base de este parseado. Podemos encontrarnos también con que el lexema, la cadena que describe la constante entera, comience por 0b. Si comienza por 0b, entonces es que estamos en un literal que es de tipo binario. Bueno, pues en ese caso el valor lo obtenemos haciendo un integer.parseInt con el valor 2, ¿vale? Esto lo que hace es parsear la cadena utilizando una base 2. Nos podemos encontrar también con que el lexema comience por el 0. Entonces estaremos hablando de una constante que estamos indicando en formato octal. Pues en ese caso el valor se obtiene al hacer un parseInt con la base 8. Serían números en octal. Y si no, pues estaremos haciendo una constante en formato hexadecimal, perdón, en formato decimal, que lo obtendríamos con un parseInt normal y corriente. Bien, podemos construir el objeto integer literal expression a partir del lexema, de lo que nos devuelva el analizador léxico, o bien directamente a partir del valor que sea. En este caso tenemos un getValue, lo que devuelve es un int con el valor de la constante que estamos reconociendo. Y dentro de lo que serían los literales tenemos también la opción, la clase charLiteralExpression. charLiteralExpression es una clase que me permite describir un literal de tipo carácter. La clase charLiteralExpression es una subclase de literalExpression, que a su vez es una subclase de expression. ¿Qué almacena un objeto charLiteralExpression? Pues un carácter. Tenemos el campo value, que lo que almacena es un valor char, un carácter. El constructor, igual que antes, nos pueden indicar el valor directamente char, lo copiamos, o bien el lexema si lo hacemos a partir de lo que estamos leyendo en el análisis léxico. En este caso, Java no tiene algo parecido a char.parsechar, como si tenemos un integer.parseInt, así que tenemos que hacerlo nosotros por nuestra cuenta. Lo que hacemos es, a partir del lexema, obtenemos los caracteres. Si los caracteres, el lexema, los caracteres van a ser comilla simple, definición del carácter, comilla simple. Si la longitud es 3, quiere decir que el carácter es un carácter imprimible, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la letra A. Pues en ese caso, ese char será el que se encuentre en la posición 1. Es decir, el 0 será la primera comilla, el 1 el carácter que sea y el 2 será la comilla de cierre. Nos podemos encontrar con que ese primer carácter
con que tengamos 4 caracteres y que ese primer carácter debe ser necesariamente la barra. El content 1, entonces, tiene que ser la barra. Esto me permite tener caracteres de este tipo. Si yo lo que leo, si mi lexema fuera algo así, comilla, barra, n, comilla, ¿qué tendría? Pues que el content de 0 es la comilla simple, el content de 1 es la barra, sería este carácter, el content de 2 es la n y el content de 3 es la segunda comilla. Por tanto, con content de 2, si es n, entonces el carácter sería el barra n. Si es r, es el barra r. Si es t, es el barra t. Si es b, es el barra b. Si es f, es el barra f. Si es la barra invertida, pues es el carácter barra barra. Si es la comilla simple, es el carácter comilla simple. Si es la comilla doble, el carácter comilla doble. Y si no, lo que nos vamos a encontrar es que hemos descrito un carácter en formato octal, que sería tener algo como comilla barra 056 barra. Algo así. El formato Unicode lo hemos incluido aquí, aunque realmente, si no recuerdo mal, no lo habíamos incluido dentro de lo que admite el analizador léxico de Tinto en estos momentos. Bien, estas serían las clases que me permiten describir literales. Vamos a cerrarlas todas. Serían literal expression y las 3 subclases para los 3 tipos de datos, boolean, char e integer. Bien, tenemos otro tipo de expresiones que son operadores binarios. Binary expression. Binary expression es, antes sería operator expression. Operator expression me describe una expresión que está formada por una operación. Esa operación puede ser una operación aritmética o una operación lógica. Pero vamos a definirlo como clase abstracta que me extiende expression y donde, bueno, pues el tipo de dato lo lanzamos a la clase superior, que sería expression. ¿Por qué definimos operator expression donde realmente no estamos poniendo ninguna funcionalidad más? Pues para definir 2 subclases de operator expression, que sería binary expression, es una clase que describe una operación binaria, es decir, una operación donde hay 2 argumentos, el argumento de la izquierda y el de la derecha. Ejemplos de operaciones binarias, pues la suma, la resta, la multiplicación, la división, el módulo, es decir, se llaman operaciones aritméticas. También, como operaciones binarias, tendríamos el AND y el OR. Es decir, serían operaciones lógicas que me permiten comparar o bien con una conjunción o una disyunción 2 valores de tipo booleano, 2 valores lógicos. Por tanto, el AND y el OR son también operadores binarios. ¿Qué más tenemos? Pues la suma, resta, multiplicación, división, módulo. Y tenemos también los operadores que me permiten comparar. Tenemos el operador EQ, que es el correspondiente al igual igual, es decir, el que me permite comparar 2 valores. El NEQ, que sería el distinto, en admiración igual. El mayor que, mayor igual, menor que o menor igual. Todos estos serían todos los operadores binarios incluidos en Tinto. Esos operadores binarios pueden ser aplicados a tipos de datos enteros, que serían los operadores aritméticos, que serán suma, resta, que serían plus y minus, será la suma y la resta, el producto, la división y el módulo, que serían prod, div y mod. Esos serían operadores aritméticos. Tendríamos también operadores binarios lógicos, que serían el AND y el NOR, y el OR, perdón. Y operadores de comparación, que serían el igual, el distinto, mayor, mayor igual, menor o menor igual. Todas estas constantes que estamos definiendo ahí, lo que me permite es saber identificar cuál es el operador binario que estoy almacenando en un determinado objeto binary expression. Un objeto binary expression, pues, es un contenedor que contiene el código del operador binario, que será alguno de estos 14 tipos que hemos visto, el primer operando, el operando a la izquierda, y el segundo operando será el operando de la derecha. El constructor, pues, sería el constructor de una expresión binaria. Le indicaríamos cuál es el operador binario que estamos reconociendo, cuál es la expresión a la izquierda y cuál es la expresión a la derecha. En cuanto al tipo de dato, pues va a depender de cuál es el operador binario que estemos usando.
y también de los tipos de datos. ¿En qué sentido? Bueno, esto lo vamos a hacer mediante el método computeType, que está aquí abajo. Si el operador es un AND, un OR o un operador de comparación, resulta que el tipo de dato de la expresión va a ser un tipo de dato booleano. ¿De acuerdo? Una expresión de tipo booleano, pues podemos encontrárnoslas como un AND de dos operaciones lógicas, de dos expresiones lógicas, un OR de dos expresiones lógicas, o bien el resultado de una comparación. Una comparación me va a dar como resultado true o false, es decir, un valor booleano. Si nos encontramos con un operador aritmético, en principio la expresión va a ser, la vamos a tomar del tipo de dato de expresión. Realmente, como actualmente solamente utilizamos int, char y boolean, las operaciones de tipo aritmético necesariamente nos vamos a encontrar con que van a ser de tipo int. Sin embargo, si tuviéramos más tipos de datos numéricos, si tuviéramos, por ejemplo, el int y el float, pues la suma podría ser suma de int o suma de float. ¿Cómo sabemos, cómo distinguimos si la operación de suma es una suma de enteros o una suma de números reales? Pues conociendo cuál es el tipo de dato de los operandos, de la expresión de la izquierda o de la derecha, cualquiera de los dos. Bien, por lo demás, la clase binaria de expresión lo que tienen son pues los getters correspondientes que me permiten obtener los valores almacenados en cada objeto, es decir, cuál es el código del operador, cuál es la expresión de la izquierda y cuál es la expresión de la derecha. Otra expresión de operación serían las unary expression. Una unary expression es el resultado de un operador unario. Un operador unario pues podría ser, por ejemplo, un cambio de signo, o bien podría ser también la negación lógica. Si tenemos un valor booleano, el not es un operador unario, es decir, no tiene un argumento a la izquierda y otro a la derecha, sino que se aplica a un único argumento. Igual que antes, vamos a almacenar el operador unario en un campo OP, la expresión, en este caso no hay left y right, sino hay una única expresión a la que se le aplica el operador unario, vamos a almacenarla en la expresión XP y vamos a representar si lo que tenemos es un cambio de signo, que sería un minus, una negación lógica, que sería un not. El plus realmente no hace nada, esto es como mantener el signo, lo hemos colocado ahí, aunque realmente no va a aportar nada, puesto que en el fondo no supone cambiar en nada la expresión, no es ni siquiera un cambio de signo, y también vamos a tener la opción de expresar que el operador no hace nada, mediante el valor no one. El constructor le pasamos el operador y la expresión, igual que antes tenemos que verificar de qué tipo de dato es la expresión, analizando cuál es el operador y cuál es la expresión. En este caso, si el operador es una negación, pues el tipo de dato va a ser una operación lógica. Si es un not, pues va a ser un boolean. Pero si es un operador aritmético, si es un plus o un minus, es decir, si es un mantener el signo o un cambiar de signo, pues el tipo de dato será el mismo tipo de dato que tenga la expresión. Por lo demás, igual que antes, lo que tenemos son métodos get que obtienen los valores almacenados. La otra subclase de expresión que nos vamos a encontrar sería reference expression. Reference expression es una expresión que me permite almacenar referencias que pueden ser o bien referencias a una variable o bien llamadas a funciones, las dos cosas. Igual que antes, bueno, pues la clase reference expression va a ser una clase abstracta que a su vez extiende a la clase abstracta expression y le pasaríamos el tipo de dato. ¿Cuáles son subclases de reference expression? Pues por ejemplo, variable expression.
variable expression me permite referenciar a una variable. ¿Cuál es la información que debo almacenar respecto a la variable? Pues el objeto, la referencia al objeto variable. Típicamente esto será pues, o bien una variable local o bien un argumento de la definición, un parámetro de la definición de la función. El constructor le pasamos la variable, el tipo de datos de la expresión lo obtiene de la variable y como método de esta clase pues tendríamos simplemente el getVariable que me devuelve la referencia al objeto variable que estamos almacenando. Y la última de las clases que describen expresiones serían callExpression. callExpression nos lo hemos encontrado ya antes cuando veíamos las instrucciones de llamada a funciones. Bueno, pues una callExpression es una expresión que llama a una función. ¿Qué información necesito? Necesito saber a qué biblioteca pertenece la función a la que estoy llamando, cuál es la declaración de la función a la que estoy llamando y cuáles son los argumentos de llamada a esa función. El constructor de una expresión de llamada a una función lo que va a obtener es, o va a partir de estos tres campos, es decir, de la biblioteca a la que pertenece la función que estoy llamando, de la referencia al objeto function, es decir, a la función a la que estoy llamando, y callParameters, que son los argumentos de llamada que yo estoy utilizando en mi llamada a mi función. Estos callParameters no van a ser más, ahora lo vemos, que una lista de expresiones. callParameters lo que va a almacenar es una lista de expresiones. En cualquier caso, en callExpression lo que tendríamos sería la función, la lista de expresiones y la biblioteca a la que pertenece la función. Igual que antes, lo que tenemos son métodos getters, obtener los valores de los tres campos almacenados en la clase. Y para terminar, callParameters, como he dicho, es una forma de representar los argumentos de la llamada a una función que no es más que una lista de expresiones. Si hacemos una llamada a una función con tres expresiones, pues tendremos una lista con esos tres parámetros, esos tres argumentos de llamada, que serían esas tres expresiones. Inicialmente, el constructor, pues la lista está vacía y lo que tenemos es un método para ir añadiendo expresiones a esta clase o los objetos de la clase callParameters. Vamos añadiendo de uno en uno las expresiones y tenemos un método getParameters que me permite obtener todas. Tenemos también un método getTypes, que lo que me devuelve son los tipos de datos de estos parámetros. ¿Por qué quiero obtener los tipos de datos? Pues porque, como os he comentado antes, el lenguaje Tinto admite sobrecarga de funciones, es decir, permite tener funciones con el mismo nombre y la manera de distinguirlas unas de otras es con los tipos de datos de sus argumentos. Cuando yo reconozca el identificador de la función y todas las expresiones que estoy utilizando en la llamada, me generaré un objeto de tipo callParameters. Tendré por un lado el nombre de la función y por otro lado callParameters. Con getTypes lo que obtengo son los tipos de datos que corresponden a esas expresiones. Con el identificador y esta lista de int, lista de códigos de tipo, puedo buscar la función correspondiente dentro de la biblioteca. Ya veremos que todo esto son cosas que habrá que hacer en el analizador semántico. Bien, con todo esto termino de explicaros todas las clases que estamos añadiendo al compilador. El compilador en sí no introduce nada más en esta práctica, sino el ir preparándonos para desarrollar todo lo que sería el analizador semántico. Es decir, de momento tendríamos toda la definición de las estructuras de datos necesarias para representar todo lo que uno lee de los ficheros de entrada de Tinto. Bien, pues con esto, bueno, esto como ya digo es lo mismo que os he estado explicando, pero los paquetes de el Tinto Statement y el paquete Tinto Expression.
Bien, pues lo dejamos aquí. En la próxima práctica empezaremos a ver cómo puedo transformar el analizador sintáctico, el Tinto Parser que ya teníamos, podemos transformarlo en un analizador semántico cuyo objetivo va a ser, a medida que, o en paralelo, hacer todo el análisis sintáctico, es decir, en paralelo a ir leyendo todo el fichero de entrada, vamos a ir construyendo toda esta estructura de datos. Al final, la raíz de toda la estructura de datos va a ser una referencia a un objeto Library Declaration.